El apéndice de Bob presenta. Y el séptimo día Dios descansó y decidió leer un rato. Pero una vez que cogió el libro, se escandalizó de los lugares nada santos que visitaba y de los personajes voluptuosos que le recordaban ciertos parajes al sur del cielo. Desilusionado, arrojó esos volúmenes de pecado hacia la tierra, donde se transformaron en depósitos del goce mundano. Desde ese momento, los libros se convirtieron en malas compañías. Qué linda ciudad, César, ¿no? ¿Qué recuerdos traen Buenos Aires? ¿Que estamos en Buenos Aires? Pucha, yo pensaba que estábamos en el centro de Lima. Estamos en Buenos Aires, viejo. Estamos caminando por la 9 de julio, rumbo ahí al obelisco, ¿no? Lugar central, referencial de esta ciudad. Esta es la ciudad de la furia. La ciudad de la furia, así es. Ok. ¿Y por qué me has traído acá? Es que nos vamos a encontrar con un amigo que ama el rock argentino, pero sobre todo es un fan de Charly García. Así que te recomiendo cruzar bien la pista acá en la 9 de julio, por si acaso esto no es Lima. Mira que no te cruzar la pista, por Dios. No te me asustes. Es la avenida más ancha del mundo. Vamos rumbo a este encuentro con nuestro amigo. Mira, me parece que el que está allí al fondo tomando un café es Carlos Sotomayor, porque tiene además un libro que es una biografía de Charly García, de un autor que se llama Sergio Marchi. A ver, vamos a acercarnos. Yo pensaba que tu pata era el que estaba bailando con esa mina descomunal que está ahí al costado. No. Carlos es un profesional, se ha estado preparando para la entrevista, o sea, está concentrado leyendo su material. Vamos a ver. Yo creo que lo de las minas será para un asunto más de la nocturnidad, mi querido César Pita. Ya, ok. Vamos allá. Oye, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Hola, Manolo. Hola, César. ¿Cómo están? Qué coincidencia encontrarlos por aquí, en esta ciudad. Pues sí, ni tanta coincidencia, porque creo que Manuel ya tenía todo preparado. Todo lo tienes fríamente calculado. Esta es la ciudad de la furia, Carlos. Sí, la ciudad de la furia, la ciudad de Borges, la ciudad de Maradona y, por supuesto, la ciudad de Chaplin. Carlos, ¿por qué crees que digamos, en los fueros universitarios, no sé si habrá sido tu caso, sentimos tanta fascinación por Argentina, por Buenos Aires, por lo argentino? Porque casi siempre es un lugar común que en la universidad descubres a Spinetta, de pronto redescubres a Charly, redescubres a Cortázar y un montón de referentes que tienen que ver con la Argentina y con su cultura. ¿Por qué crees que se da esto? Qué interesante. Mira, yo creo que son por varios factores, porque digamos, si bien es cierto que por un lado puede ser el lado más más común, que viene por el fútbol. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era un chico, transmitían en Canal 7 el fútbol argentino. Boca, River, Racing, eran referentes de la gente que gustaba del fútbol. Pero por otro lado también, como tú dices, el tema cultural también ha sido muy, muy cercano al nuestro, ¿no? Autores como Cortázar, Rayuela o el mismo Borges con sus cuentos maravillosos, ¿no? Y la música, ¿no? La música desde el rock con Charly, con Spinetta, ¿no? Claro, con Soda, ¿no? Sobre todo, claro, más masivamente con Soda Stereo, ¿no? En los 80. Pero sin embargo hay un gran conocimiento aquí de Spinetta, por ejemplo, ¿no? Sí. O del mismo Charly, ¿no? Que bueno, se conoce un poco más, pero también hay muchos referentes del flaco Spinetta aquí. Tiene su fanaticada también. De hecho llegó a tocar acá, si la memoria no me falla. Sí. Primero en Ancón en el 69 y luego ya en los años 2000 que hizo un concierto en el Mariangola al que tuve la suerte de ir y tuve la suerte además de darle la mano al flaco porque se fue a comer unas carnes al restaurante de un amigo mío. De hecho lo trajo un amigo mío. Así que tuvimos algunos pues la suerte de poder intercambiar así poquitas palabras con él. Pero eso no es lo único argentino. Yo no sé si tú te acuerdas, en los 80s el vedetismo argentino, los productores de televisión argentino y sobre todo, y Manuel debe haber las películas de Porcel y Olmedo, a las que mi amigo Manuel eran tan afecto ahí a las 9, 10 de la noche que pasaban en Canal 9, tú te acordarás. Claro. Los caballeros de la cama redonda. Por ejemplo. Yo nunca. Los doctores las prefieren rubias. ¿Quién no se va a acordar de eso?
Pero claro, yendo justamente en hilación a lo que César está comentando, claro, los productores argentinos como Sofovich, que era uno de los creadores justamente de estos productos, el hermano de Gerardo Sofovich, que es otro productor argentino, Porcelio Olmedo, claro, estamos un poco invadidos de argentinidad. Pero en cuanto a Charly, los años 80 significaron para los argentinos que el rock en sí se consolidara no solamente a nivel artístico, porque ya en los fines de los 60, 70, ellos ya venían, digamos, creciendo, pero ya a nivel comercial es en que explotan en los 80, y creo que esto nos irradia a nosotros los peruanos, ¿no? Sí, es verdad, tienes razón. Y cosa curiosa, porque esa explosión, digamos, comercial de rock argentino surge por una coyuntura política, ¿no? Se prohibió, la dictadura prohibió transmitir música en inglés en las radios, ¿no? Y entonces lo que comenzaron a pasar justamente fue música argentina, sobre todo el rock argentino, ¿no? Y bueno, acá también obviamente las radios comienzan a replicar eso. Se escucha pues en esa época de los 80s, mediados de los 80s, si la memoria no me falla, ¿no? Acá se escuchaban bandas como Soda Stereo, como Enanitos Verdes, el mismo Charly. Aunque yo confieso que en un primer momento no enganché tanto con Charly, enganché más con otras bandas, por una cosa media extraña. Yo escuché, o vi, mejor dicho, más que escuché y vi en un programa de televisión, creo que era de Jorge Henderson, me parece, el video de Estoy Verde, claro, ¿no? Me pareció muy estrambótico y la verdad que yo creo que tendría, pues, no sé, 8 años, 9 años, no me conectó con Charly. Así que me conecté más en ese momento con Soda Stereo, con los mismos Enanitos Verdes y con algunas bandas de otros países como Chile, por ejemplo, Los Prisioneros, que llegaron también en esa segunda mitad de los 80s. Yo a Charly lo redescubrí en quinto de secundaria, en realidad, un poquito antes. Y por los amigos. No, lo que pasa es que mi viejo es muy melómano. Entonces él colecciona discos, además también tiene una cercanía con Buenos Aires, tiene amigos allá. Y un día llegó con empezaban a circular los CDs, los discos compactos, no sé si se recuerdan. Ya el vinilo estaba en plena declive. Y él apareció con 2 discos compactos de Sui Generis. Y yo me reengancho con Charly por sus primeros trabajos, ¿no? Por esos 2 discos maravillosos que tiene Sui Generis, Vida y Confesiones de Invierno, ¿no? Entonces ahí esa onda media folk, media trovesca de alguna manera, es la que engancha conmigo. Además ese tono adolescente, existencialista pero adolescente, justo empata con mi adolescencia, es decir, quinto de secundaria, 16, 17 años, ¿no? Las mismas vicisitudes que canta Charly en esas canciones, pues eran las mismas que yo tenía en esos momentos, ¿no? Entonces ahí creo que es se entabla esa conexión que ya no ha parado hasta ahora, ¿no? A mí me pasó algo muy similar a lo tuyo. Efectivamente, yo lo primero que escuché de Charly García cuando también tenía más o menos tu edad fue Estoy Verde, fue Nos Siguen Pegando Abajo, fue Demoliendo Hoteles, y no me enganché para nada, me pareció una porquería. De hecho, de verdad. Qué severo, caray. Pero en efecto, o sea, no me enganchaba pero para nada, no sé qué le veían, sinceramente. Yo redescubrí a Charly en la universidad por intermedio de unos amigos. Y la verdad es que también, al igual que tú, empecé con Sui Generis. Y me pareció un grupo amable, bucólico, melódico, y me enganché de inmediato, justamente pues porque a esa edad tú estás en búsqueda de ciertas respuestas, o por lo menos de gente que plantee las mismas preguntas que tú tienes. El ánimo existencialista, la necesidad de una respuesta, etc. Pero donde Charly me rompe la cabeza es en realidad con La Máquina de Hacer Pájaros y con Instituciones, el tercer disco de Sui Generis. Y ahí descubro al Charly genio, que no lo había visto en otros lados, y de verdad yo cuando vuelvo a escuchar Clics Modernos me doy cuenta de que Estoy Verde y Nos Siguen Pegando Abajo eran las canciones más bajonas del disco, y estaba lleno de obras maestras ese disco, y curiosamente suena aquí pues las canciones menos logradas desde mi punto de vista en ese momento, ¿no? Ya después con los años de pronto descubres algunas particularidades que te hacen revalorizar mejor determinadas cosas que en su momento pues rechazaste, porque todos hemos sido pues unos chiquilines malcriados, pues, ¿no? Ya sabes lo que dice Charly, yo también fui un chiquilín desorientado, claro. Mira, qué coincidencia, porque lo segundo que yo escucho de Charly, luego de este primer, digamos, enamoramiento musical, es La Máquina de Hacer Pájaros, porque como te contaba o les contaba, mi padre es melómano, entonces él tenía una gran colección de vinilos. Luego de haber escuchado estos 2 CDs, hurgando en sus vinilos encontré
un vinilo de La Máquina de Hacer Pájaros, justamente del primer disco, que se llama igual, el disco homónimo, ¿no? Que seguramente recordarás que tiene una cubierta, o sea, digamos, es el disco, ¿no? La tapa del disco, y tiene una cubierta además con unas ilustraciones de un humorista gráfico de ese momento, ¿no? Que pinta a Charlie, bueno, pinta unos personajes de su, digamos, como el Liniers, pero de esa época, digamos, ¿no? Y es un disco que, claro, en vinilo se escuchaba, pero musicalmente alucinante. Además era un Charlie ya no folk, sino un Charlie sinfónico prácticamente, ¿no? Era progre. Claro, exactamente, progresivo. Muchachos, discúlpenme, pero ya está llegando la hora del almuerzo. Uy. Está bien el cafecito de la media mañana, Que 11. se te antoje. Pero ahora nos vamos a almorzar. Unas Ya, carnes. nos vamos a ir unas carnes, así que los invito a caminar y durante el camino les quiero dar mi opinión sobre yo cómo conocí a Charly García. Pero cuando hablas de carne de vaca, ¿no? Porque contigo hay que tener cuidado con ese tipo de palabras. Buena es la precisión, vamos a ir a comer un costillar, ¿ya? Con un buen vino de la casa. Así que vamos caminando y les voy diciendo, ojo, a mí sí me gustó Estoy Verde. Yo también tendría 8 años, 9 años cuando surgió. Me llamó la atención, a ver, esa proyección de imagen tan estrafalaria de García. Porque además era muy inédito para mí escuchar rock en español, porque básicamente todo el rock que había escuchado en mi breve vida en ese momento había sido en inglés, cortesía de mi amigo Gerardo Manuel, que en paz descanse, que acaba de fallecer hace un tiempo. Y claro, yo escuchaba Toto, The Police, los Rolling Stones, Pink Floyd, pero de ahí surge un sujeto que se hacía llamar Charly, pero tenía apellido en español García, me parecía una cosa rara. Y claro, cuando surge este video, además está Fito Páez en ese video, que es algo bastante delirante como sale Fito, me llamó la atención, ¿no? Luego nos siguen pegando abajo, demoliendo teles, ya se convirtieron en esos hits de toda mi adolescencia. Es decir, de toda mi adolescencia en el sentido de que siempre estaban allí. Ahora, cuando yo salgo del colegio, es que yo recién conozco a Sui Generis por un amigo que le encantaba la música y tocaba batería y me pasó un cassette de Sui Generis. Y claro, me choco con Rasguña las Piedras, que es el hit, ¿no? Uno de los hits que tiene este grupo, que era entre Charly y Nito Mestre. Y me enamoré, así, literalmente. Y ahí fui hurgando ya sobre otro tipo de canciones, ¿no? Y lo que más recuerdo yo de ese enamoramiento es que una vez yo acompañé a este amigo, que además ponía música en fiestas. Me dijo, pon las canciones que tú quieras. Entonces yo ponía canciones de rock bailables, ¿no? Pero todas me parecían sosas y aburridas. ¿Tú has sido DJ? No, yo acompañé a mi amigo que era DJ. Ya, porque Y ya me te iba a dejan preguntar a mí. cuál era tu nombre de DJ. ¿Cuál sería tu nombre de DJ, Manuel, si fueras DJ? Ahorita, al finalizar con Carlos, te vamos a bautizar para que seas DJ. ¿Cuál sería? ¿Ya? Es difícil pensarlo Al en ese final, momento, Carlos, pero podría no sé. ser así. Ya, ok. Y fíjense, en ese momento, como todas esas canciones me aburrían y me parecían despreciables, puse Y Rasguñas Piedras de Sui Generis en una fiesta. O sea, nadie bailaba, viejo. Hasta que un pata me dice, oye flaco, ¿puedes poner algo más movido? Pero bueno, esa fue mi conexión y mi tributo con estos inicios de García, con Nito Mestre, que fueron maravillosos. Y que después, bueno, da pie para que Charly haga su otro grupo, La Máquina de Hacer Pájaros, que no duró mucho, ¿no, Carlos? Claro, lo que pasa es que, digamos, en principio Charly se había cansado, se había agotado de hacer la misma música con Sui Generis. Aunque cosa curiosa, porque el tercer disco de Sui Generis ya es un disco diferente a los dos primeros, ¿no? Ya es un disco ya más progresivo y es casi como una antesala de La Máquina en realidad. Si uno se pone a escuchar Instituciones, es un adelanto sonoro de lo que viene a ser luego La Máquina de Hacer Pájaros, ¿no? Y entonces él quería un grupo donde él sea un miembro más, digamos, ¿no? de la banda, porque en Sui Generis él era el cerebro prácticamente, ¿no? El único compositor. Aunque claro, cosa curiosa, en La Máquina también es el único compositor, pero bueno, habían otros músicos también muy importantes. Estaba Oscar Moro en la batería, que era en ese momento ya un baterista emblemático del rock argentino, porque pertenecía pues a la banda que está considerada como la pionera del rock en español, que son los Gatos, ¿no? Los Gatos de Lito Nevia. Y en la batería estaba pues Oscar Moro. Entonces Charly recluta a Oscar Moro y a una serie de músicos bastante interesantes. Estaba, me acuerdo, Basterrica, que luego
luego termina siendo guitarrista, primera guitarra de Los Abuelos de la Nada. Y estaba Carlos Cutaya, además. Sí, estaba Sí, Cutaya que en secundaba a los Charlie teclados. en los teclados, que viene de Pescado Rabioso. Exactamente, ¿No? o sea, era una banda alucinante. Es más, decían que tenían que ensayar pues horas y horas porque el nivel de complejidad sonora musical que habían alcanzado era bastante alto, ¿no? Es más, de hecho, Charlie alguna vez, ya muchos años después, le preguntaron que por qué en su repertorio de sus conciertos no tocaba más temas de La Máquina, ¿no? Y él decía, no, que son muy difíciles. Ahora, hay un tema bien curioso y hay muchos libros sobre rock que mencionan esto, ¿no? Como un elemento de represión, de dictadura en Argentina posibilita que surja una escena rockera muy consolidada, que además a nivel lírico explora determinadas metáforas justamente para ocultar determinado tipo de mensajes que podrían ser censurados por el gobierno de ese momento y que eran muy críticos respecto de lo que pasaba en la sociedad y en el entorno, a diferencia del caso peruano, en el que la dictadura más bien con las mismas características represivas en términos culturales respecto al idioma de rock, impide que esa escena rockera nacional florezca y opaque a la Argentina. Hay muchos autores en libros que determinan que en realidad la escena rockera peruana era mucho más interesante y estaba mejor consolidada que la escena argentina. Y es más, se fortalece antes inclusive, pero el gobierno militar contribuye en el Perú a aniquilar esa fuerza rockera expresiva que se estaba formando incipientemente todavía en el país. Es bien curioso las respuestas culturales distintas en entornos similares en países distintos, ¿no? Sí, pero es verdad que también como anotas, habían diferencias, digamos, en ambas situaciones, ¿no? Porque claro, es verdad, teníamos nosotros una escena de rock en los 60s, 70, inicios de los 70s, bastante importante. De hecho, hay bandas muy buenas. Y sí, es verdad que hubo una represión aquí y que de alguna manera eso opaca esa escena, que era una escena además que hacía música en inglés básicamente, ¿no? Salvo Frágil, que fue la primera banda que aparece tocando en español, eran bandas que tocaban en inglés, ¿no? Entonces, claro, para el gobierno militar, sí, ¿no? La alienación, ¿no? Pero también es cierto, y he leído por ahí que hablan que no solamente fue el tema de la censura militar, ¿no? Sino que también fue digamos, hay voces que dicen que se debe también a la falta de profesionalismo de los mismos músicos, digamos, ¿no? Es que veían a la música no como una profesión, sino como un hobby. Entonces, dado determinado tiempo, dejaban la música y se iban a estudiar a Estados Unidos, hacían su vida de otra manera, ¿no? Entonces, lo que no pasaba en Argentina, por ejemplo, ¿no? Que sí, los muchachos se aferraban a la música como un bálsamo, digamos, ¿no? Como la famosa balsa de Lito Nevia, ¿no? Para evitar naufragar en una sociedad bastante represiva, porque la dictadura argentina también fue muy represiva con el rock argentino. O sea, ellos cuentan, por ejemplo, que salir a la calle era muy complicado, con el pelo largo, los militares los detenían, incluso les cortaban el pelo, habían toques de queda, se quedaban en los bares hasta el amanecer para poder hacer una vida bohemia, digamos, porque no podían salir luego en la noche. Y ahí comienzan, por ejemplo, el tema de las drogas, muchas veces por pastillas para mantenerse despiertos, ¿no? O sea, también la tuvieron complicada, digamos, los rockeros argentinos en esa época, ¿no? Y como tú dices, sí, las metáforas para tratar de decir cosas de protesta y que no sean justamente visualizadas por la dictadura, ¿no? Y ahí Charlie también es un genio, ¿no? Es un genio que hace canciones como Canción de Alicia en el País, que es una canción que habla de manera muy directa, diría yo, sobre la represión militar, sobre el miedo, el terror, ¿no? Pero de una manera muy metafórica, muy sutil, que pasaba desapercibido para las mentes cuadriculadas de los militares, ¿no? Pero fíjate, en el año 77 con Hipercandombe, que es un tema que saca con la máquina de hacer pájaros, ahí es evidente en la letra, ¿no? Que hay un rechazo hacia la dictadura, ¿no? Hacia el miedo, ¿no? Porque te habla que es peligroso caminar por la oscuridad,
Entonces te da ciertas señales sobre la sensación de terror que podía vivir la ciudad, ¿no? Los pobladores. Ahora, lamentablemente toda esa dictadura, o todas las dictaduras, eran un elemento común en la región. Y en Uruguay, que también forma parte del Río de la Plata, también había dictadura. Y es curioso porque García se presenta en Uruguay con su gente, y de pronto tiene una máquina, estoy una tontería, tiene una canción que se llama... una máquina, pues, la de hacer pájaros. Sí, la de hacer pájaros. Pero tiene, y la máquina de ser feliz ahora. Tiene una canción que se llama Botas Locas. Y en parte de la letra dice: si ellos son la patria, yo soy extranjero. Y al final del concierto, pues ahí todo, como en los argentinos, un quilombo, un despelote. Van al camerino, le van a reclamar por la letra, y él dice: no, nosotros no hemos dicho eso. En la letra dice, y le enseña, ¿no? Porque él rápidamente escribe: si ellos son la patria, yo me juego entero. Entonces el militar le dice: oye, pero yo no veo ningún problema. Pues no hay ningún problema. Claro, si bien la canción no entra en el disco y es reemplazada por otra que él tiene que componer ahí mismo, sí la tocaban en concierto, cuando hacían los conciertos para promocionar el disco. Y claro, se van a Uruguay y dicen que le advierten a él que no podía tocar esa canción, pero al final él, digamos, hace lo que quiere y toca la canción, y es verdad, efectivamente, pero en realidad lo que cuentan, o lo que cuenta él mismo en algunas entrevistas, es que los militares detuvieron a todo el grupo y los llevaron a la carceleta, ¿no? Y estuvieron interrogándolos a todos, uno por uno. Y entonces le preguntan al baterista sobre esa canción, y bueno, yo toco la batería nada más, ¿no? Entonces va el guitarrista: yo toco la guitarra nada más, ¿no? Yo toco la flauta nada más, decía Nito Mestre, ¿no? Y a tú, y fue: bueno, sí, yo soy el compositor, ¿no? Hay una canción, la hemos grabado, entonces me mostraron un grabador de esa época, pero no se escucha muy bien. ¿Puedes decirnos qué dice la letra, ¿no? Y entonces, claro, ahí, como dices, Manolo, él rápidamente cambia, hace un giro, ¿no? Y en vez de decir si ellos son la patria, o sea, refiriéndose obviamente a los militares, yo soy extranjero, o sea, yo me alejo de ellos, él cambia, le saca la vuelta y dice: si ellos son la patria, yo me juego entero, ¿no? Y entonces, claro, el militar dijo: wow, qué patriota, qué bien este muchacho. Así es la juventud. Ahora, Carlos, mira, es cierto, el empleo de las metáforas es sumamente interesante. Quien está más asociado a los recursos literarios es, me parece, el mismo Spinetta, por Artaud, por Carl Gustav Jung cuando hace Duraznos sangrando, por Carlos Castaneda en la época de Spinetta Jade. Inclusive el mismo Fito está relacionado con Bukowski en algunas líricas, ¿no? En el caso de Charly, ¿tú lo vinculas con algún autor particular? ¿Crees que es deudor de alguien? Me llama también la atención el empleo en la primera época de Serú Girán de este idioma casi inventado por él, ¿no? Eitileda, Serú Girán, Cosmigonón, Seminaré. Hay como un interés efectivamente lírico en Charly, pero ¿tú lo asocias con algún autor en particular? ¿Has descubierto algún indicio por ahí en la obra de Charly? Mira, básicamente Charly es un lector de historia. Sí hay referencias, por ejemplo, a la cultura griega, ¿no? Por ejemplo, en Sui Generis tiene una canción sobre Casandra, ¿no? Esta pitonisa, ¿no? Y por ahí hay otras que se me escapan ahorita. Pero literariamente, la única referencia que yo más o menos puedo ubicar es a Wilde, ¿no? En El fantasma de Canterville. Pero después no, y claro, ahora que haces alusión a este idioma extraño que crean con Le Bon, sí. Y claro, la canción Serú Girán justamente es la prueba máxima de eso, ¿no? Porque es un idioma que nadie se entiende qué significa, ¿no? Y cosa curiosa, cuando ellos se van a Brasil y hacen el primer disco y regresan a Argentina, justamente con esa canción, el público argentino los rechaza, ¿no? Es más, se dice que iban a los conciertos y les comenzaban a tirar las pilas, esas pilas que usaban los grabadores, ¿no? Porque les parecía que estaban en otra, o sea, estamos aquí en plena dictadura, ¿no? Y ustedes me vienen con un idioma raro, ¿no? Están en otra, ¿no? Y fue rechazado ese primer disco de Charly, o sea, no hubo una conexión tan rápida con Serú Girán, ¿no? Y ese segundo disco, que es un disco ya más político, si se quiere, ¿no? Que es La grasa de las capitales, ¿no? Ya es
digamos, ya el enamoramiento del público argentino con Serú Girán, ¿no? Ahora, Carlos, habría que recordar que con Serú Girán, otro de los problemas que hubo fue que mucha gente, maledicente además, decía pues que tenían voces de hermafroditas. Ah, sí, claro. Por Lebón, sobre todo, ¿no? Por Lebón, bueno, sí, bueno. Es que tiene un timbre bien agudo, efectivamente. Ya quisieran otros tener ese timbre de voz tan precioso como el que tiene David Lebón, ¿no? Y sí, es verdad, pues le decían eso, ¿no? Porque además lo curioso de Serú Girán era que justamente fue la banda que Charly quería, ¿no? En la que él era un miembro más, tanto en las composiciones, porque básicamente las canciones las componían entre los tres, básicamente entre los dos, digamos, entre Charly y Lebón. Por ahí Pedro Aznar estaba un poco, digamos, era el más chibolo, ¿no? Pero claro, otra de las cualidades del grupo es este juego de tres voces, ¿no? Importantes, ¿no? La de Charly, la de Lebón y la del mismo Aznar, ¿no? Son registros también. El de Lebón sí es muy agudo, pero Charly en esa época también tenía un registro más o menos agudo, y el mismo Pedrito también, ¿no? Sí. Ahora, yo quisiera también acotar un par de referentes que me acabo de acordar. Mira, Pubis Angelical fue una banda sonora que publica Charly García y que pertenece a una película inspirada en un libro de Manuel Puig. Y en Tango 4 hay una canción bellísima inspirada en la Biblia que se llama 30 denarios. Gira en torno a la historia de la traición de Judas, ¿no? Respecto a Cristo, lo que habla también, efectivamente, como tú mencionas, de cierto interés por los aspectos mitológicos, sea griego o sea lo que puede percibirse en las escrituras, ¿no? Es curioso lo que dices también, porque eso me hace pensar también en el lado, digamos, religioso de Charly, ¿no? Que si bien él se considera, no sé si ateo, agnóstico por ahí, ¿no? O sea, es por lo menos no creyente del todo. Tiene muchas referencias, es verdad, ahora que lo mencionas, religiosas, sí, ¿no? Sí. Esa canción, por ejemplo, que es preciosa y que tiene además unas partes habladas creo que es un locutor argentino, ¿no? Que dice algo así, tomando la voz de Cristo, ¿no? Soy acaso un ladrón para que vengan con palos y piedras, ¿no? Y hay otras canciones igual, Rezo por vos, por ejemplo, ¿no? Desarme y sangra también. Claro, también, por ejemplo, ¿no? O en La hija de la lágrima también hay canciones que hacen referencias a Dios. Yo quería no dejar de tocar un tema que es central en cuanto a lo que rodea a Charly García, que es esta vorágine de oscuridad a la cual él ingresa, si no me equivoco, pues fines de los 80, ya en los 90, y que se convierte pues en un asunto que va increciendo hasta el año 2008, donde le da un colapso, pero bueno, uno de los tantos, pero ya un colapso que significa una recuperación. Pero hemos tenido un Charly García pues casi 20 años en una situación pues dramática, ¿no? Difícil, un tipo hostil, complicado, nada que ver con aquel muchacho que empezó fines de los 60 a tocar, e incluso en los 80, ¿no? Un hombre lúcido, inteligente. Más bien ya en los 90 poco a poco vemos a un ser bastante hostil y además que arriesgaba su propia vida, ¿no? Sí, de hecho, digamos, sería ingenuo pensar que su consumo de drogas empieza a fines de los 80, ¿no? Debe haber empezado mucho antes, ¿no? En los 70 ya la época del hipismo, recuerdan, ¿no? Pero sí, claro, hay un momento dado en que ya su consumo ya comienza a ser muy alocado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y para mí, hay casi como 10 años ya de consumo extremo, ya que es la parte más oscura para mí de Charly, que es más o menos desde el 99, 98 hasta el 2008, que es el año en que colapsa y lo tienen que internar, ¿no? Ya lo habían internado varias veces, pero digamos que es el internamiento más fuerte, ¿no? Esos 10 años sí son realmente un Charly demasiado oscuro, demasiado beligerante. De hecho, no hay entrevistas importantes. Hace poco ha salido un libro justamente de Daniel Riera con otro colega, que han recopilado entrevistas justamente de esa etapa, ¿no? A partir de los mediados de los 90, me parece. Pero ya es un Charly ya que va de cosas importantes, ¿no? Ahora, ¿por qué se da eso? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué cae de esa manera, ¿no?
Yo tengo, más o menos con lo que he leído, y uno saco una hipótesis, yo creo que tiene que ver justamente con una especie de una soledad interna muy fuerte, que para mí empieza en su infancia, ¿no? Digamos, todos los traumas vienen de la infancia, decía Freud, ¿no? Que es cuando, creo que él tenía, no sé, 5 o 6 años, y los padres deciden irse de vacaciones, y en esa época deciden irse en barco, y irse en barco pues era una travesía pues de meses, ¿no? Entonces ese extrañamiento de los padres lo afecta mucho. Claro, ustedes dirán, pero ¿para tanto? Bueno, hay que recordar que justamente cuando ellos regresan, los padres regresan, se descubren que por una cuestión nerviosa Charlie comienza a tener este vitiligo, por eso el bigote también es blanco, ¿no? Para mí, que si ya era un niño sensible, digamos, ¿no? Lo hizo más sensible todavía, ¿no? Y eso se suman luego, ya un poco más grande, 2 muertes que para mí son brutales para él, ¿no? Que es la muerte del padre primero, ¿no? Charlie tenía una buena relación con el papá, bueno, el papá enferma, él no está a su lado, por más que él quería quedarse, él se va a Brasil porque va a ver al papá, lo ve mal y le dice, ¿sabes qué, viejo? Yo me quedo, ¿no? Tenía que grabar una canción con Mercedes Sosa y con Milton do Nascimento, ¿no? Este brasileño genial, en Brasil. Y él dice, no, yo me quedo. Y el padre le dice, no, Charlie, no, Carlitos, mira, anda nomás, ¿no? Y bueno, él se va, y en Brasil, ¿no? Le llega la noticia de que su padre había muerto, ¿no? Y es un gran golpe, ¿no? Para él. Y un segundo golpe es la muerte del hermano, en un accidente de autos. Charlie tiene 3 hermanos, 2 varones y una hermana menor, ¿no? Entonces los mayores eran Charlie y este hermano que fallece, Daniel, que había empezado a trabajar en productoras relacionadas a la música, ¿no? Y Charlie tiene, según cuentan algunos, tiene la idea de que el hermano se mete a este mundo de la música por él, y que si no se hubiese metido al mundo de la música no hubiese muerto. Entonces es un tipo con muchas cicatrices, me parece a mí, ¿no? Yo en todas las entrevistas que he visto, y me puedo jactar de haber visto un montón, no hay ninguna en la que realmente profundice en el tema, ¿no? Tiene como una especie de negación. Sí, digamos, de protección para esos temas tan complicados. Y yo creo que eso de alguna manera tiene que ver con cómo no manejó el tema de las drogas, como quizás otros músicos, ¿no? Lo último es que él tampoco profundiza sobre la madre. O sea, habla de la madre en su infancia, en su adolescencia, en su juventud, pero ya de la madre de él como adulto ya no habla. Más bien, lo poco que ha dicho ha manifestado un rencor, porque si no me equivoco, ella fue responsable del primero o segundo internamiento que tuvo García. Sí, es verdad, sí. Y cosa curiosa, porque si bien le decíamos, hablábamos del padre y la cercanía con Charlie, en realidad en la infancia el más apegado a Charlie era la madre, ¿no? De hecho, la madre es la que lo lleva a tantear suerte con algunos productores musicales, ¿no? Porque la madre era productora y conductora de un programa de música de folclore argentino, ¿no? Con la madre sucede la famosa anécdota, no sé si recuerdan ustedes, de cómo descubren el oído absoluto de Charlie, que es una vez... con Falú. Exactamente, ¿no? Estaban en una reunión en casa de sus padres, ¿no? Y el niñito, pues, de Charlie, de 5 años por ahí, cuando le escucha tocar a este guitarrista famosísimo, una eminencia, digamos, ¿no? Le dice, señor, su guitarra está desafinada. Entonces, claro, hubo un silencio sepulcral, ¿no? ¿Cómo puede ser este mocoso insolente que le dice eso al maestro, ¿no? Y entonces el maestro le dice, sí, así canchero, ¿no? ¿Cuál cuerda? Y se acerca a Charlie y le señala, pues, una, ¿no? Esta. Y Feliu la toca y efectivamente se da cuenta que estaba desafinada, no tenía que afinarla. Y ahí descubren, pues, el oído absoluto de Charlie, ¿no? Pero lo que les decía era que la madre, pues, era muy, muy compinche con él. De hecho, cuando a Charlie lo llaman a la colimba, como dicen los argentinos, es decir, al servicio militar obligatorio, quien no quería, su compinche era la mamá. La mamá quería sacarlo de ahí porque él quería irse de ahí, ¿no? Entonces simula un soplo al corazón, ¿no? Y no puedo, entonces lo llevan al hospital. Y la madre va a verlo, y para, digamos, seguir con el plan, ¿no?, maquiavélico, la madre le lleva unas pastillas para que
se las tome y le acelere el ritmo, ¿no? Esa mamá, esta alcahueta. Esta anécdota es bastante importante porque a partir de esa anécdota aparece Canción para mi muerte, ¿no? Porque Charlie cuenta que tomó las pastillas, pero tomó demasiadas, ¿no? Y se sentía muy espídico, ¿no? Tuvo que subir a la azotea, correr y seguía con esa sensación, ¿no? Y agarró un papel y escribió la letra y la música de Canción para mi muerte, ¿no? Sí, pues bueno, a veces el dolor se convierte efectivamente en la mejor fuente de inspiración para los artistas y parece que en este caso ha pasado así. Oye Carlos, ha sido maravilloso conversar contigo, pero mira, estamos justo frente a la puerta de la carnicería y hoy tiene que invitar Manuel. Sí. Porque se está haciendo el loco últimamente, así que creo que como buenos peruanos entremos, pidamos todo lo que podamos y sobre todo la botella de vino más cara, porque Manuel hoy día está dispuesto a romper la tarjeta. Más bien nos quedamos pendientes con el nombre de DJ de él, quizás nuestros amigos oyentes nos van a poder ayudar para saber cómo bautizarían de DJ a nuestro amigo Manuel Erauskin. Oye, gracias Carlos por este viaje y gracias también Manuel por invitarme a este viaje a Buenos Aires. Perfecto. Esto es con la tarjeta de gasto de representación. Qué lindo. Este programa ha sido bendecido con esa tarjeta. Qué lindo. Entremos. Carlos Sotomayor Barreda, de profesión periodista, ha entrevistado a diversidad de escritores, famosos todos ellos, incluyendo a nuestro Nobel Vargas Llosa. Sin embargo, tiene un secreto muy bien guardado. Desde chico siempre quiso ser rockero, pero ojo, no cualquier tipo de rockero. Siempre quiso formar una banda de black metal. Y hasta el día de hoy dice con total convicción que en algún momento ese sueño será realidad. Manuel Erauskin es periodista de profesión y profesor a tiempo completo de la carrera de Comunicación y Periodismo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Durante su travesía en Buenos Aires, obtuvo una multa por demorarse demasiado en cruzar la pista, sobre todo la ancha 9 de julio. César Pita Dueñas, de profesión comunicador. Al menos así él se define. Una de sus grandes pasiones es la música rock. Y una de las ciudades que más ama es Buenos Aires. Ahí conoció a Charly García, a Luis Alberto Spinetta y a Fito Páez. Aunque con Fito eventualmente tiene sus observaciones y sus peleas. Sin embargo, a Fito nunca le ha importado.